Buenas, les damos la bienvenida a todos aquellos que están viendo este mensaje por YouTube y a los que están conectados. Le entregamos este momento al Señor para que sea Él hablando en el mensaje de hoy. Sabemos que el Señor ya preparó este momento, sabía quiénes iban a estar recibiendo su palabra, el Señor sabía de qué se iba a hablar el día de hoy. El Señor hizo este momento para nosotros, para que como sus hijos podamos tener esta cita con Él. Entonces te invito a que lo tomes personal. Esta es una cita entre tú y el Señor, y lo que más anhelamos es que el Señor pueda usarnos de una manera u otra para comunicar ese mensaje. Te damos gracias, Señor, de nuevo, Dios. Te seguimos dando las gracias por tanto, por todo lo que nos has dado, Dios. Y te pedimos, Señor, que sea tu misericordia, tu gracia con nosotros, y que seas tú, Dios, impactando y siguiendo transformando la vida, Dios, de cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús, te amamos grandemente, Dios, te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Es una alegría estar con ustedes, para los que están hoy aquí acompañándonos por el servicio en línea y por los que van a ver el mensaje más tarde. En estos últimos días estaba orando, estaba pidiendo qué ver, qué es lo que quería Dios que comparta, y realmente no fue un poco de proceso, porque realmente no lo pude quizás entender hasta el día de hoy, hasta esta mañana. Pero durante la semana he estado recibiendo, se puede decir, mensajes de parte de Dios, escuchando a través de la radio cristiana, ciertos comentarios de los locutores cristianos, ¿no? Entonces, hoy en la mañana, cuando estaba pensando, estaba orando, Dios se puede decir, me regaló este mensaje, ¿no? Porque Él es quien nos habla, quien nos instruye. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes semanas, quizás va a durar, dependiendo, no sé, por el momento yo digo quizás los siguientes 8 domingos, se puede decir, vamos a aprender un poco más a profundidad en la espiritualidad acerca del libro de Eclesiastés, que para los que no saben, fue escrito por el rey Salomón, y quien era hijo de David, y la cualidad que muchos reconocen o recuerdan a Salomón, al rey Salomón, es porque él era muy sabio, porque le fue dado el don de la sabiduría de parte de Dios, y muchos, como hemos escuchado, la sabiduría es el don, uno de los dones más altos, o si no el más alto que Dios nos puede regalar. Y leyendo, meditando en el libro de Eclesiastés, les invito a que vayan al primer capítulo de Eclesiastés, versículo 1. Comencemos desde allí. Nuevamente es el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Amén. Bueno, en este libro, todo esto es acerca fue escrito por Salomón, como les estaba diciendo. Y este es un libro llamado o considerado parte de los libros sapiensales. El sapien viene de conocimiento, la raíz sapien viene de la raíz conocimiento, profundidad, ¿no? Análisis, como también son proverbios, son libros sapiensales, ¿no? Son libros de conocimiento profundo, se puede decir. Y la razón por la que quiero más o menos, primero, antes de comenzar y entrar en se puede decir, la palabra, el tema que quiero hablar hoy, quiero primero comenzar la introducción de esta serie, se puede decir, explicándoles
de qué es Eclesiastés. Eclesiastés es un libro, como les digo, de conocimiento, y comienza en el versículo 1, capítulo 1, dice, estas palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, esa palabra maestro, ¿no? Viene del hebreo, se puede decir, coelet, del hebreo coelet, que significa miembro de la asamblea, ¿no? Entonces, como les decía, aquí se puede decir que Salomón se está refiriendo a sí mismo como el miembro o hombre de asamblea en hebreo, ¿no? Entonces, pero algunas traducciones le dicen el maestro, como podemos ver aquí, o algunas otras le dicen hasta el predicador. Como saben, a veces la traducción cambia porque no, las palabras hebreas a veces tenían significados no tan, se puede decir, fijos como es el español o otras lenguas modernas. Entonces, es allí que comenzamos a analizar que este libro está dirigido a la iglesia, porque él está hablando de la asamblea, la raíz de la palabra eclesiastes, ¿no? Viene del griego eclesiasta, se puede decir que también es asambleísta o congregacionalista, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esto es para la iglesia. Aquí Salomón nos está hablando como iglesia, él como predicador, se puede decir, como maestro. Entonces, de esta manera, comenzamos de que este libro está hablando nosotros como iglesia. Pero he allí que en los primeros capítulos, si comenzamos a leer, si vamos al versículo, al versículo 11, ahí dice, consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. El versículo 11. Del capítulo 2, disculpen. El versículo 11 del capítulo 2 dice, consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que era absurdo un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. Amén. Bueno, no tanto amén porque podemos ver aquí. Bueno, amén porque es la palabra de Dios. Pero sí, es la palabra de Dios, pero el tono del predicador de Salomón es negativo. Aquí le está diciendo, prácticamente dice, ¿de qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve trabajar? ¿De qué me sirven mis obras? Si es que es como tratar de correr tras el viento, es como sabemos esa expresión, es inútil, es algo vano, es algo que no tiene razón. Y dice, y que ningún provecho se saca de esta vida. Son palabras un poco, no se puede decir, bueno, negativas, un poco pesadas, ¿no? Y si seguimos leyendo los siguientes versículos, el versículo 12 del capítulo 2 dice, consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey, aparte de lo que ya está hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también eso es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y todo
y lo mismo mueren los sabios que los necios. Y dice en el versículo 17, dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo. Es correr tras el viento. A través de todo este libro, vamos a leer que él repite muchas veces esta frase que dice, es correr tras el viento. Como ya les dije, es algo como, la expresión viene de algo inútil, algo vano, algo que no tiene sentido, que no tiene propósito, que no hay razón de, ¿no? Vemos cómo él habla acerca de la sabiduría, de que él prefiere la sabiduría en vez de la necedad y de la insensatez. Pero después vuelve a decir, pero al final del día, todos sabios y necios mueren. Todos vamos a morir. Y nadie recuerda quién fue sabio o quién fue necio. Y dice, y todos mueren. Con el paso del tiempo, todo queda en el olvido y todos mueren. Entonces vemos este tono, como les digo, es un poco, bueno, es negativo, ¿no? Es pesado. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué un hombre tan sabio, un hombre bendecido por Dios, en vez de decir, gloria a Dios, bendecido sea Dios, que tengo la vida, que tengo todo esto? Él tenía riquezas, él tenía poder, él era un rey. Pero aún así vemos cómo dentro de su sabiduría él se daba cuenta de todas estas contrariedades de la vida, se puede decir, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros estamos en ese mismo lugar? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado? Porque nos ha tocado preguntar, yo me incluyo en esto, decir, ¿de qué me sirve poner tanto esfuerzo si es que hay otros que no ponen el mismo esfuerzo que yo y salen adelante en la vida? ¿De qué me sirve portarme bien? ¿O qué me sirve, como quien dice, vivir una vida correcta si al final del día todos vamos a morir? Es cierto, sabemos de que nosotros tenemos la salvación en Cristo y de que nuestra recompensa está en el cielo. Eso sí, no quiero que esto, como que no lo estoy considerando, es cierto, pero el punto es de que todo lo que hacemos a veces parece tan simple, tan a veces vano, ¿no? Por así ponerlo, en ciertas áreas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Dios, ¿por qué tengo que poner tanto esfuerzo? Como quien dice, pongo tanto trabajo para ganar un par de dólares, mientras otros que no trabajan y no mueven un dedo y están ganando millones de dólares, ¿no? ¿Por qué yo, que trato de hacer el bien, de que trato de vivir bajo tu palabra, no recibo o no tengo los bienes que anhelo, mientras otros que viven mintiendo, que viven pecando, viven en riquezas, viven bien, viven sin preocupaciones materiales, por así ponerlo, ¿no? ¿A cuántos nos ha tocado preguntarnos eso? Tenemos que ser, como quien dice, honestos y realistas, que en cierto punto en nuestra vida nos lo hemos preguntado, nos los estamos preguntando quizás, o nos los vamos a preguntar. La razón es una. Dios quiso protegernos de todo esto. Lo voy a poner en términos simples. Cuando, por así ponerlo, hace un par de días, nuestra mascota, jugando, mordió a mi esposa y le hizo una herida profunda. Y no, o sea, obviamente no, poco se le infectó y no. Pero no, o sea, es algo que le dolió a mi esposa, o sea, bueno, la herida. Y se le infectó un poco, bueno, pero ya está bien. Pero el punto es de que cuando mi esposa la mordió, nuestra mascota, ella se molestó, sí, pero no lo vio se puede decir con que, el perro me hizo esto a propósito, el perro me quería herir, el perro me quería lastimar. Y simplemente para simplificarlo, cualquier animal que ataque a una persona, se puede decir, nosotros como humanos podemos decir que el perro lo hizo a propósito, se puede decir, o
o lo hizo por venganza o por alguna rencilla, por así ponerlo. Quizás estuvo en su naturaleza, que así es, quizás el instinto, quizás así lo entrenaron, ¿no? Pero cuando de niños aprendemos esto en la escuela, decimos, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y los animalitos? Muchos decimos la razón, la capacidad de razonar, ¿no? Y esa capacidad de razonar, ¿en qué podemos resumirla? Si me acompañan al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Nuevamente, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 16, al 17. Ahí dice, es el primer libro de su Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 15. Allí dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y en medio de este mandato, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Y como sabemos, cuando Adán y Eva comieron del fruto, cuando Eva fue tentada por la serpiente y comió el fruto, después Adán comió el fruto, no murieron físicamente, pero perdieron algo que Dios nos había regalado. Dice que ese árbol, nuevamente, dice, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para ponerlo como una analogía, no es la razón humana lo que nos permite diferenciar entre el bien y el mal. No es la moral, se puede decir a cierto punto también, que nos dice eso está bien y eso está mal. Como le estaba diciendo al inicio, un animalito no sabe. Ellos los hacen simplemente por instinto o porque así los entrenaron, pero no porque está de ellos razonarlo y decir voy a hacerlo a propósito. Y cualquier otro ser viviente que no sea el ser humano lo va a hacer así. Dios trató de evitar este pesar en nuestra vida, de cargar con el peso de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios lo conoce bien, porque Dios sabe de que no es fácil decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Con esto me refiero no al sentido de decir no mates o no robes. Eso se puede decir es claramente la diferencia entre el bien y el mal. Pero nuestra vida es tan profunda que a veces no es blanco y negro, ¿no? A veces cuando estaba estudiando filosofía había esta cuestionante que siempre decía un maestro, decía, si tú eres pobre y tu familia no tiene que comer y están a punto de morir y tienes la opción de robar una pieza de pan, ¿la robarías o no? Y allí se puede decir la discusión filosófica, es decir, robar está bien o mal, pero si no robas, tu familia se muere de hambre, pero si robas, tu familia puede ser, pero de ambas circunstancias se puede decir, estás cometiendo un pecado, estás cometiendo un error, estás haciendo lo malo, ¿cierto? Como les digo, esa es simplemente una cuestión, se puede ponerlo, para reflejar la dificultad, a veces la profundidad de las cuestiones, de las cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. A veces no es tan simple, como les digo, no es decir blanco o negro. Y Dios sabe esto, y Dios sabía esto.
Y Dios por eso, Él nos quiso evitar todo esto. Por eso les dijo, no coman de eso porque morirán, el que cuando coman morirán. No es morir físicamente, pero van a tener ese cargo en su vida. Y Salomón, regresando a Eclesiastés, y Salomón con toda su sabiduría estaba batallando con esto. Porque decía, ¿de qué me sirve ser sabio? Porque yo entiendo ahora más cosas, yo tengo el conocimiento a más cosas, pero ¿de qué me sirve si al final del día todo va a terminar igual? Como le digo, todo esto es algo que Dios no quería para el hombre. Desde el primer momento, desde que los creó, les dijo, les doy permiso a todo menos esta. Es la primera prohibición y la única que Dios le dio al hombre. Desde el inicio es la primera y la única. Después, bueno, obviamente en la Biblia hay más, Sí. pero ¿por qué comenzó Dios con eso? Porque Dios sabía el cargo que es llevar esto en nuestra vida. A veces es la decisión, nosotros como humanos, de a veces tener que tomar decisiones difíciles. Como les digo, como les di el ejemplo de aquel hombre pobre que tiene que robar para alimentar a su familia, o si no roba, su familia muere. Este es un dilema de la vida, ¿no? Y Dios quería evitarnos esto porque estas complicaciones, estas dificultades llevan al hombre a hundirse en un hoyo se puede decir, de cuestiones, de dudas, de contrariedades. Y como les digo, el hombre más sabio, Salomón, estaba allí. Él entendió esto a profundidad y compartió esto. Pero a través, Dios, de todo el tiempo, también Dios nos dio la solución, se puede decir, a esta contrariedad de haber comido del fruto del bien y del mal. ¿Y cuál es la solución? Es la sabiduría. Les quiero compartir voy a leer un pequeño ensayo de un diplomático boliviano que él fue y trabajó en Ginebra, donde está la Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja. Él trabajó como representante de Bolivia allá en Génova, y también trabajó como diplomático en Argentina. Su nombre es Agustín Saavedra Weiss. Entonces, la razón por la que voy a leer este ensayo es porque quiero que entendamos algo claramente. El conocimiento, como le estamos hablando al inicio en Génesis, el conocimiento del bien y del mal es una cosa. La palabra conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. La palabra saber, sabiduría es otra. Muchas veces nosotros ligamos estas dos palabras como que si fueran sinónimos o que fueran ecuánimes, lo mismo, pero no es así. Y ahí te les voy a leer este ensayo para que vean por qué Dios hizo las cosas de cierta manera. Y dice, la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Dice, veamos primero qué nos dice el diccionario acerca de la sabiduría, ¿no? Es prudencia, instrucción. ¿Qué es la palabra saber? ¿O qué significa la palabra saber? Saber significa ciencia, cultura, doctrina, omniscencia. ¿Y qué significa ahora conocimiento? Conocimiento es la acción de conocer, es tener la idea o la noción de una persona o una cosa. Como ven, estamos hablando ahora solo etimológicamente, simplemente vemos que sabiduría y conocimiento son dos cosas separadas.
Las ligamos, pero no son así. Tienen relación, pero no son lo mismo. Vemos cómo la sabiduría es algo más profundo. Entonces, seguimos leyendo. Dice, aunque saber y conocer comúnmente se lo utiliza como sinónimos, la verdad es que hay diferencias. La sabiduría es más fuerte que el conocimiento. Implica, en cierto modo, una decantación de lo conocido, una profundidad mayor, una suerte de conocimiento impregnado de cosas buenas. Nuevamente esa palabra que dice, una suerte de conocimiento impregnado de cosas buenas. Esto se está refiriendo a la sabiduría. Y dice, cosas buenas, cosas de ética, de experiencia, de un análisis de decisiones o acciones en funcionamiento de lo malo y de lo bueno. ¿Qué dice aquí? Como les digo, la parte final dice, un análisis de las decisiones u acciones en funcionamiento en relación de lo malo y de lo bueno. Como vemos, la sabiduría es un accionar. Un accionar es decidir en acciones. ¿Ok? Conocer no es accionar. Y vamos a seguir leyendo. Dice, veamos un ejemplo. Dice, no, todos conocemos que el cigarro es dañino para la salud. Muchas publicaciones han demostrado científicamente el vínculo entre el cáncer pulmonar y el tabaco. Los cigarrillos traen en su envase una advertencia que dice fumar es perjudicial. Entonces, conocemos el perjuicio de la nicotina, pero nos falta la sabiduría para erradicar tan nefasto hábito. Nuevamente les voy a repetir esa frase. Dice, conocemos el perjuicio de la nicotina, pero nos falta sabiduría para erradicar tan nefasto hábito. Como vemos, conocer es diferente a tener sabiduría, a saber. Y voy a continuar. Es así como muchos fuman a sabiendas de lo malo que es hacerlo, pero no abandonan el cigarrillo por carecer de sabiduría para enfrentar con decisión el problema. Nuevamente la palabra decisión. La decisión es accionar. La sabiduría te lleva a accionar, a hacerlo. El conocimiento sí, lo conoces y ya, se puede decir. Entonces, el siguiente párrafo dice, en muchas cosas de la vida tremendamente más complejas que el dilema de fumar o no fumar, tenemos idénticamente una contradicción. Existe el conocimiento, pero no siempre está acompañado de la sabiduría. Conocemos que las guerras son terribles, pero la humanidad continúa en su loca carrera fratricida, o sea, de matanza, de muerte, por la falta de sabiduría para evitar conflictos. Conocemos que diversos factores resultan imprescindibles para nuestro desarrollo y supervivencia como personas y como pueblos, pero muchas veces carecemos de la sabiduría para buscar un común denominador que nos permita convivir, progresar o triunfar sin peleas internas, envidias ni odios, en un marco de plena solidaridad social. En el pasado siglo XX nos ha brindado una suma formidable de conocimiento humano acerca de la materia de la literatura, arquitectura, medicina, tecnología y ciencia. Este inmenso caudal de conocimiento creció, pero no ha corrido parejo al desarrollo de la sabiduría. O sea, quiere decir que el conocimiento ha crecido, es cierto, pero no ha ido a la par con la sabiduría, ¿no? Entonces, dice,
Es por eso que a lo largo de los años pasados y en los días del presente presenciamos las más bárbaras y primitivas e irracionales formas de agresión, genocidio y violencia, junto con los más grandes desarrollos de la civilización. El armamentismo, el terrorismo, la maldad, la intolerancia siguen su implacable curso entre nosotros. Es tan lamentable que estas cosas estén presentes en varios aspectos de la vida común. Y continúa, dice, esta triste situación solamente es explicable por la falta de una correspondencia adecuada entre el conocimiento y la sabiduría. Si conocimiento y sabiduría marchasen juntos, las cosas serían muy diferentes y ciertamente mejores. El conocimiento en solitario queda sujeto a las pasiones y a la intrínseca debilidad humana. Ser superinteligente no necesariamente garantiza lo mejor, ya que la maldad puede estar en esa mente privilegiada. Si ese es el caso, su sabiduría, el buen uso prudente del conocimiento, por tanto, será prácticamente nula. Estará totalmente ausente, con las destrozadas consecuencias de ello significa para ese ser y para los demás. Y dice, y finaliza con, procuremos con honesta humildad y con todos nuestros esfuerzos que la sabiduría, ese don que vale más que todas las riquezas, tal como señala la Biblia en el libro de Proverbios. Bueno, finaliza diciendo de que procuremos con honesta humildad que en todos nuestros esfuerzos sean guiados por la sabiduría. Y como dice, ese don que vale más que todas las riquezas, ¿no? Bueno, ese es el ensayo que este diplomático boliviano escribió. Y la razón por la cual me impactó, como les digo, hay tanta verdad en lo que él describe a través de todo este ensayo, acerca de cómo el conocimiento es algo que de por sí solo no nos ayuda, ¿no? Si es que la sabiduría no va de parejo con ese conocimiento, entonces estamos en un accionar negativo. Podemos conocer, se puede decir tantas cosas, ¿no? Podemos conocer ciencias, tecnología, varias otros estudios, pero si es que no tenemos la sabiduría, que es ese accionar de hacer las cosas buenas, entonces estamos, nos hace falta, mejor dicho, ese actuar, ese accionar para realmente aplicarlo al conocimiento, ¿no? En todo esto, por eso Dios nos dio la sabiduría y nos dice día a día, como hace un par de semanas atrás les hablé acerca de la sabiduría. Dios nos da eso, ese regalo, ese don, para llevarlo y crecerlo con nuestro conocimiento, para hacer las cosas correctas. Porque como leímos, la sabiduría es el accionar de hacer las cosas buenas, ¿no? De analizar y decidir lo bueno sobre lo malo. No basta llenarnos de conocimiento, no basta leer libro tras libro, tras libro, tras libro. Con esto no digo no hacerlo, pero si es que no va a la par con la sabiduría, no estamos llegando a ningún lado. Vamos como quien dice, a terminar cuestionándonos como al inicio del libro lo hace Salomón. Decir, ¿de qué vale la vida? ¿De qué vale todo esto si no hay razón? ¿No? Pero si continuamos leyendo en Eclesiastés,
Dice Entonces, en el capítulo 12, en el versículo 9 al final, nuevamente Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 al final, el epílogo, ¿no? Dice, Salomón dice, además de ser sabio, el maestro, Salomón, impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos en sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya ha escuchado todo. Dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Amén. Entonces, como él lo explica, les dice, a veces el leer mucho fatiga, ¿no? Por eso Salomón, él podía escribir interminables libros, como aquí lo dice. Él pudo haber escrito millones de libros de sabiduría, pero ¿de qué sirve toda esa sabiduría, todos esos libros, ¿no? Si es que realmente no hay la sabiduría. Como él mismo dice, los llenaría de conocimiento, pero si es que en ese conocimiento de ustedes no hay el fruto de la sabiduría, no viene ese fruto de la sabiduría, no va a haber nada. Es como que decir, estoy escribiendo páginas en blanco. Y ese es el propósito de la Biblia. Y por eso él dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Cuando escuchamos la palabra temor, y eso también yo cuando estaba aprendiendo acerca de la Biblia, yo escuchaba la palabra temor, porque me decía, ¿por qué tengo que temerle a Dios? ¿No es Dios amor? ¿No es Dios compasión? ¿No es Dios gracia? ¿Por qué entonces dice la Biblia, témele? Y la palabra temor no está ligada al miedo, sino el temor está ligada al respeto. El temor de las cosas de Dios, cuando a veces hemos escuchado esa palabra o esa oración, quiere decir el respeto a las cosas de Dios, ¿no? Pero el respeto profundo, por eso quizás usa esa palabra temor para realmente hacer un hincapié en cuánto respeto debemos de tener a Dios. Porque a veces tenemos la palabra respeto, decimos respetos guardan respetos, ¿no? Pero a veces nos quedamos ahí porque a veces decimos, no, si él no me respeta, entonces yo no le respeto, ¿cierto? Es lo que nos han enseñado o hemos vivido en la sociedad, ¿no? Es lo que nos dicen. Entonces, también, si es que no hay respeto, ¿por qué yo tengo que darlo? ¿Por qué yo tengo que compartirlo, ¿no? Pero entonces por eso Dios usa esa palabra, ese término, temor, porque ese respeto va más allá. Ese respeto es decir, realmente, no importa qué, no importa si no te lo dan, tú hazlo. Da ese respeto, dale esa prioridad. ¿Por qué? Porque si es que tú te alejas de los preceptos de Dios y comienzas a violar la palabra de Dios, a no respetarla, a infringir en la palabra de Dios, entonces es allí que creas un alejamiento entre tú y Dios. Por eso dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos, ten ese respeto. Porque el mundo te va a llevar, como te digo, como lo estamos viendo, al mismo Salomón cuando está al inicio del libro, decía,
como les digo, esas contradicciones. ¿De qué me sirve hacer lo bueno? ¿De qué me sirve ser sabio? ¿De qué me sirve portarme bien? Si es que al final del día voy a morir, ¿por qué mejor no vivo en los afanes de la vida, en los placeres de la vida, si al final del día